Máximo, gracias por venir. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por la invitación y feliz día para todas y todos. Muchas gracias. Los que ejercen el oficio con responsabilidad. Charlábamos hoy con Cintia. A veces, qué sé yo, el calendario no se mueve, sabemos que venía, y de repente el presidente genera que la visita sea mucho más particular aún. ¿Por qué? Y porque en un comunicado oficial te transformó prácticamente en el jefe de una asociación ilícita parlamentaria, manejando a toda la OPO, y después, bueno, un día de ayer que fue furioso en función de una nota que había brindado un medio norteamericano hace unos días, y tira sobre la mesa algo que todos manejábamos desde el punto de vista de la matriz ideológica, pero que el tipo diga soy el principal enemigo del Estado, bueno, ya arranca otro análisis. Entonces, bueno, pintó que el día es especial. Tenerte a vos en este día termina siendo especial. No, bueno. Bueno, que la oficina del presidente o el presidente mismo nombre a alguien en particular, para mí es una anécdota, no me cambia nada y me da absolutamente lo mismo. A veces por ahí también depende cómo sean los dirigentes, ¿no? A veces cuando los nombran cree que los transforman en algo predestinado, en que entonces si Milei te nombra sos el enemigo y la gente tiene que estar. Creo que es una demostración más de la pereza intelectual, ¿no? Tratar de utilizar más que a uno en persona el apellido para decir, bueno, el kirchnerismo hizo esto, sí, hizo el otro. Hay que ser más medidos y humildes en estas cosas. Aparte el trabajo que se hizo el día martes, que comenzó mucho antes, pero que el martes la sociedad pudo observar, con 160 votos a favor, si no olvido el número, tiene que ver con un núcleo de coincidencias mínima que sea respecto a un tema que en la coyuntura, y todos lo sabemos, no hace falta ser muy lúcido y avesado para darse cuenta que nuestras jubiladas y jubiladas tienen un grave problema y vienen perdiendo su poder adquisitivo desde la asunción de Milei de una manera dramática. Entonces creo que lo que se logró tiene que ver más, aparte, uno pone un granito de arena y no soy una sola persona. Colaboro para que podamos construir entre todos ciertos límites que nos permita discutir después, sí, desde la óptica política de cada uno, una sociedad mejor. Bienvenido que por ahí estemos, en este caso, encontrando una base que quizás tendría que haber sucedido mucho antes. Cierto. Pero no importa, si no vamos a estar cuestionando el timing y los tiempos, y acá ninguno es back central para hablar del timing, ¿no? Ninguno es número 2 y 6, y colaboramos con eso, y creo que el trabajo que hicieron, por lo menos en nuestro bloque, el jefe de bloque Germán Martínez, que hizo Cecilia, que hizo Doña Penaca, que hizo Victoria, Hackman, creo que dio resultados, y creo que la verdad, los que realmente se ponen la 10 y transpiran para que todo ocurra, porque finalmente a uno en un momento le consultan, che, tenemos el artículo así, ya no es el FGS de esta manera, uno lo lee, está más o menos de acuerdo, consulta también con otras personas, porque uno no hace política solo, y nadie debiera hacerla solo, aparte, ¿no? Entonces se dio una síntesis, salió el proyecto no que era de mi bloque, sino el que era del diputado Tetaz. Y bienvenido sea por los jubilados y jubiladas. Digamos, yo creo que las cosas, y lo había planteado hace un mes atrás, que no había que fijarse, es como si uno al momento de la votación del fondo, porque Milei votaba en contra, bueno, entonces no puedo votar en contra. Bueno, cada uno desde su motivo, desde su óptica, mira la realidad y actúa en consecuencia, más cuando pertenece a una fuerza política como la que pertenezco, y que hizo un esfuerzo enorme, que colaboró de esos 160 votos, 99 bueno, nos faltaron por diferentes motivos personales una compañera diputada y un compañero diputado. Colaboramos, pusimos todo arriba de la mesa. Bueno, el presidente tiene la capacidad de veto también, y eso es parte de la democracia. Bueno, ya lo adelantó, ¿no? Lo adelantó y no hay que... ¿Y qué pasa si se sanciona la ley y la veta? ¿Se va a insistir? Y habrá que ver si se consiguen los números para insistir, y si no, por lo menos habrá un sector de la sociedad que entienda que hubo una firme decisión en varias fuerzas políticas de proteger y mejorar los ingresos de los jubilados y las jubiladas.
La democracia es así, funciona así. El presidente tiene poder de veto y lo puede ejercer libremente. No puede enojarnos tampoco. Y creo que por lo menos se encendió una lucecita de esperanza para entender que tenemos que tener acuerdos de base y después sí discutir qué sentido y rol debe tener el Estado en la sociedad argentina, en materia educativa, de seguridad, salud, previsional, como en este caso. Pero por lo menos fue un pasito y un poquito de esperanza para quienes han trabajado toda la vida, porque aparte hay situaciones muy mentirosas, ¿no? De repente uno escuchaba discursos, 3 millones de jubiladas y jubilados que no hicieron sus aportes, y la verdad, tanta miseria y mezquindad respecto de esas jubilaciones, porque muchos de ellos han hecho sus aportes y los diferentes modelos económicos en algún momento los expulsaron del sistema de trabajo y quedaron colgados ahí en el bordecito del mapa. Pero fíjate cómo ponen la responsabilidad en la víctima. Claro, no, y habría que pensar qué sería de esas 3 millones de personas, de ser ese el número, habría que mirarlo bien igualmente, de no tener un ingreso. Porque no es que si no están en la nómina del ANSES las personas no existen. O dejan de tener hambre, o dejan de enfermarse, o dejan, como podría querer hacer cualquier abuelo o abuela, regalarle un librito para pintar a los hijos, a las hijas, un pijama, qué sé yo, las cosas más básicas de la vida de las personas a las que nosotros aspiramos. Después cada persona tendrá más, menos capacidades, más, menos voluntad, pero ofrecer un criterio de partida lo más similar posible quizás sea un buen comienzo. Hay un tema, volviendo a todo esto que vos decís, pero enfocando puntualmente en el rol del Estado, ¿no? Porque Milei es como si actuara en distintos planos. Por un lado hace esto, ponen públicamente redes sociales, retuitea, la oficina, la comunicación oficial los trata de degenerados fiscales y plantea, ¿no? O sea, es muy fuerte. Te reís. Impresionante. Y sí, porque la verdad que es la laraca, ¿no? La sobreactuación. Creo que hay que es para mí es un conservador más, cuando se corren las luces, la actuación, ¿no? Como un poco describió Cristina en aquel documento de Showman, cuando se corre es un conservador más, con ideas que son totalmente viejas, obviamente que están expresadas por una persona que tiene las características que tiene. Y cuando dice que él va a destruir el Estado desde adentro, que es un topo del Estado. Y bueno, ahí calculo que también la sociedad deberá ver y entender qué significa eso, ¿no? También creo que rediscutir el rol del Estado creo que es correcto. Creo que es correcto y creo que tiene que ver también con los desafíos de ofrecer un futuro mejor y en este presente. Ahora, destruirlo, no sé, yo si fuera una persona que va a invertir en la Argentina y todo, quisiera tener un Estado presente, previsible. Obviamente que pueda simplificar. Por ejemplo, el Estado tiene la responsabilidad de dar de comer, o sea, en el sentido de generar las condiciones de la Constitución y todo, garantizar el trabajo, salud, educación. Porque pareciera que eso no tiene que hacer el Estado, o sea, según Milei y con el consenso que eso genera. La idea del Estado, mira, por ejemplo, en el tema de alimentos, lo ideal es que nuestra sociedad vuelva a comer en familia, que la mayoría de nuestra gente pueda comer de vuelta en su casa, pero obviamente ante las magnitudes de diferentes crisis económicas surgen, gracias a Dios, la solidaridad de muchas personas, en su mayoría casi siempre mujeres, que en los comedores hacen un trabajo para que los pibes y las pibas de los barrios coman, y cuando eso se profundiza también alcanza a quienes van perdiendo su trabajo y dejan de comer en familia para que se puedan alimentar en los comedores. Bueno, también hay una cuestión, ¿no? Hoy estamos hablando al menos de que coman, ¿no? De que se alimenten. O sea, son varias Estamos hablando de que repartir alimentos. Sí, no de la calidad ni de los mismos, ni de cómo deben alimentarse las personas, ni de qué sirve, porque aparte el daño que produce la ausencia del alimento en la etapa de crecimiento después es irreversible. Entonces, si nosotros nos planteamos un futuro diferente, o queremos tener una propuesta diferente, necesitamos que nuestra gente
por lo menos a la hora de crecer, que aparte que un pibe y una piba, ¿qué puede hacer cuando no tiene comida? Por ahí las personas más grandes encuentran maneras, pero un pibe y una piba, ¿qué hace? Y creo que si de repente hubo algo donde el Estado falló en el control de un comedor, otro comedor, lo que hay que hacer y ponerse las pilas, ya que también para eso están los funcionarios que han sido designados, los funcionarios políticos de este gobierno, se juntan con las compañeras y compañeros de los movimientos sociales o de los diferentes ONG que haya en materia y se va comedor por comedor viendo este está, este no está, y el que está en condiciones, el que demuestra que tenga el alimento, es más fácil. Yo digo que hay cuestiones muy lógicas que no deberían discutirse. O sea, yo a veces veo que de repente le entran a criticar al presidente porque usa el avión presidencial, y para mí es lo más lógico que tiene el presidente y usa el avión del presidente. Tan lógico como que el ministerio garantice la provisión de alimentos a los comedores más en esta situación. Las dos cosas son indiscutibles. O sea, hay que dejar muchas veces de porque uno está en un lugar u otro, ¿no? Hacer como hipérboles, ¿no? Donde se lleva todo a un límite, ¿no? Que no tiene sentido. Pero entonces, también ese llevar a un límite, o por ejemplo culpar al kirchnerismo de todos los males, es un intento por, no sé, te pregunto, es un intento por que no se hable de los temas que realmente importan. Creo que hay ¿El kirchnerismo tiene la culpa de los males? No, pero por favor, acá hay otras cuestiones que están en discusiones, porque obviamente que las características por ahí histriónicas del presidente da para un montón de interpretaciones y un montón de situaciones. Ahora, en Argentina, años atrás, gente mucho más, si se quiere, a ojos, ¿no?, de lo que es el común denominador de los mainstream mediáticos y políticos, había gente que decía que la asignación universal por hijos iba por la canaleta del juego y la droga. O sea, este proceso de construcción que tenemos hoy, digamos, con este resultado se viene construyendo hace mucho tiempo en la Argentina. O sea, no es de ahora. O sea, había gente que decía que había tal organización política que estaba armada. Entonces, a mí está la descarga de odio que ha habido sobre un sector político, que en pos de destruir ese sector político, bueno, se empezó a generar este huevo de la serpiente, y ahora todos ponen cara de ¿qué nos pasó? Bueno, miremos bien, reflexionemos bien, cómo usamos el lenguaje, cómo sabemos diferenciarnos. Que no quiere decir... Las condiciones de posibilidad que hicieron... Que no quiere decir perder la vehemencia o el carácter de la pasión a la hora de expresar una idea. Eso va y puede ir en un sentido u otro. Sí. El punto es que si en mi país, años atrás, se decía que la asignación universal por hijos iba por la canaleta del juego de la droga, no me sorprende, digamos, lo que haga el actual presidente. Y mira vos el destino, ¿no? Sí. Porque después terminó rompiendo... el famoso encuentro de Gualeguaychú y entregándole el radicalismo al macrismo. Es la misma persona. Bueno, por eso, entonces yo creo que ahí es donde muchas veces tenemos que sentarnos a reflexionar, y esto no quiere decir que uno mañana se pueda sentar a conversar de ser necesario para proteger a los más débiles de nuestra sociedad, nuestros pibes y pibas, y aquellos que ya están arriba de los 60 y pico y los 70 de años, que también son bastante... se saben defender bastante bien. Pero nosotros tenemos una tarea, entendemos la realidad de una manera, hemos actuado de esa manera, tratamos de afianzar esa posición y de ver cómo entre todas y todos sacamos esto adelante. Hoy casi que la tarea que tenemos es una de reducción de daños o de evitarlo todo aquello que podamos. Parece muy poco respecto de la realidad de nuestra gente, pero tampoco les quiero mentir. Tampoco les quiero prometer aquello que no puedo cumplir. Lo que sí uno puede comprometerse es a dar la pelea y demostrar, como lo ha hecho siempre, lo que vos decías recién, peronismo, kirchnerismo, no sé cómo le quieran poner, que estamos dispuestos a construir en pos de la calidad de vida de nuestra gente. De hecho, en el 2019 un poco Cristina expresó eso, ¿no? Bueno, cedo para que realmente... ante un reclamo que era mayoritario en la sociedad y lo expresaron las urnas en ese momento, el gobierno que es gran responsable de este presente que tenemos, el gobierno de Mauricio Macri, que aparte este también es el gobierno de Mauricio Macri, porque de última los preceptos que sigue Milei son aquellos que Macri, en función de autocrítica, y no era más que una reafirmación, decía, tengo que ir 2 veces más rápido de lo que fui antes. Bueno, en Milei estará yendo 2 o 3 veces más rápido de lo que fue Macri, pero va en el sentido de Macri. Lo que pasa...
no les gusta hacerse cargo, no andan escondidos. En vez debería ser salir y defender a su gobierno, Macri, porque es el gobierno de él. Volviendo a la falta de entrega de alimentos, la figura de Sandra Petovelo, ¿cómo lees esa sobreprotección que le da el gobierno en las últimas semanas? No, mira, creo que un poco lo marcó Cristina el otro día cuando dice, bueno, ese ministerio tiene a cargo otros ministerios. Para darte, por ejemplo, nosotros en esas áreas estaba Carlos Tomada o Daniel Filmu, gente de un porte reconocido que fueron construyendo experiencia aparte dentro de lo que es la administración de la cosa pública y del Estado, y que vos de un día para otro no lo abordás de manera simple. Si vos te pones a pensar los ministerios que hoy se transformaron en secretarías o en diferentes áreas, podría ser como una jefa de gabinete bis con todo lo que tiene a cargo. Sin duda. Y aparte construir un gobierno entre diferentes personas que no se conocen entre sí, que no tienen un hábito de trabajo, de discusión entre sí en el tiempo. Por eso es importante muchas veces algo que es menoscabado en líneas generales por los grandes medios de comunicación y se le ataca, que son las construcciones políticas. Generalmente lo mejor que puede pasar cuando las construcciones políticas son previas, cuando llegas a gobernar, hay un nivel de conocimiento entre quienes las integran, más allá de las diferencias, los debates internos que la crucen o que tengan en la coyuntura, que hace que la gestión mejore y no que tengas que conocerte. Para hablar en términos futbolísticos, no te conoces el día del debut en el Mundial. O sea, ya por lo menos tuviste un par de entrenamientos, sabés el otro con cuál le pega. Bueno, creo que hay una suma de responsabilidades en la figura de ella que exceden largamente hoy su capacidad. Quizás con el tiempo es una persona que puede mejorar, pero hoy está claro que no tiene la suficiente capacidad para llevar adelante todo eso, y deberá el presidente encontrar la manera o ayudarla para que eso funcione de mejor manera. Ahora, las ideas que expresa son las ideas que expresan. Y ahí hay otro tema, entonces. Es muy difícil que quienes integran un gobierno escuchen a quien lidera ese gobierno decir que lo quiere destruir el Estado y que tengan una actitud diferente en el ejercicio de la gestión. Entonces creo que deberán, digamos, rediscutir entre ellos, reordenarse, porque realmente lo que sucede en materia de los alimentos y los comedores es de carácter inexplicable. Algunos los pueden caracterizar de inhumano, cruel, claro, sí, claro, porque estamos hablando de lo mínimo de lo mínimo. Sí. Nadie le está pidiendo una alimentación balanceada, proporcional, nutritiva, sino poder llenar la panza. No me acuerdo que había un reportaje que le hacen a Maradona hace mucho tiempo, donde él contaba que a la hora de la cena, él siempre durante mucho tiempo se preguntó por qué le dolía la cabeza a Doña Tota. ¿Y qué hacía Doña Tota? Doña Tota no comía para que coma él, Lalo, los hermanos. Bueno, esa es la Argentina, ¿no? No entender esas cosas no es correcto, y la verdad que gobernás a todos y todas. Cuando vos sos presidente de la Argentina, gobernás a todos y todas, y eso el presidente deberá entenderlo más allá de las ideas que él profesa. Yo le estoy escuchando un reportaje, bueno, ¿qué esperan de alguien que es liberal libertario? Bueno, en parte se le asigna cierta razón y la sociedad lo votó, y yo respeto el voto de mi sociedad, porque lo que uno ve en la dirigencia argentina generalmente es que la sociedad es maravillosa cuando lo vota, pero es muy mala cuando no la vota, y yo respeto. Cuando han elegido a Néstor o a Cristina o a quien hayan elegido, yo respeto el voto de la gente y trato de comprender dónde fallamos cuando perdemos y qué tenemos que hacer, digamos, para no repetir errores que nos conduzcan después a graves tristezas o desilusiones y a una descomposición social que deriva después en la elección de un presidente al que no se le presta más atención que por su carácter antipolítico. Pero vos no culpás al votante de Milei. Digo, porque me imagino que una persona que votó a Milei no lo votó para que le diga que haga lo que sea para no morirse de hambre, ¿no? Más allá de algunos comportamientos estancos sociales que hay a la hora de votar, bueno, la derecha en Argentina también tiene un voto cautivo. Claro. Por fuera de los núcleos duros, digamos. Hay un odio que viaja en el ADN. Pueden hacer, sí, hay un sector que solo encuentra
que empatiza a través del odio, pero hay otro que por ahí tampoco podemos calificar de odiador, pero que sí tiene tintes antiperonistas, sí, claro. o muy individualista, que vota de una manera. Ahora, esos son sectores más estancos de la sociedad argentina. Después siempre hay un territorio en disputa. Bueno, habrá que ver cómo recuperamos, digamos, el diálogo y cómo con el tiempo logramos que nos vuelvan a escuchar. Porque uno escucha, uno está atento, trata de corregir, a veces lo logra y a veces no. Pero me parece que esto de que cuando nos votan a nosotros la sociedad es maravillosa y cuando votan a otro sentido, ay, Dios mío, el país donde vivo, no nos conduce a ningún lado. Quizás también haga más falta, como decía hace un ratito, que los debates políticos tengan menos estridencias en las palabras, más consistencia en los números, que se expliquen desde situaciones lógicas y no creencias abstractas, digamos, que aparte, porque una de las situaciones que uno ve en el día a día o que trata de instalar el gobierno nacional, es no me dejan, me están poniendo trabas, el riesgo país sube por esto, por aquello. Acá, este tipo de políticas en la Argentina se aplicaron y de una manera cruel entre 1976 y 1983. No voy a hablar del carácter inhumano, cruel, desaparecedor, torturador, apropiador de niños de la dictadura. Vamos a hablar de la parte económica. Sí. ¿Qué resistencia tuvo para llevar adelante su plan económico? La poca que hubo, la poca que quedó fue barrida, torturada, expulsada, exiliada, y sin embargo fracasaron las ideas. De hecho, cuando Cristina saca su documento, había un dato que obviamente por razones obvias uno no lo tenía, porque uno tenía 6, 7 años, que en 1983, sí, con la inflación que recibe el gobierno de Alfonsín, y con la deuda, y cómo multiplica la deuda la dictadura. Obviamente que muchas veces se aborda más por el lado de lo que fue un genocidio, la tortura, la violación de mujer, un desastre hicieron. La parte humana hicieron un desastre. Ahora, en lo económico, otro desastre más también. Ahora, posiblemente el terrorismo de Estado, como sucedió antes en Chile, fue la primera medida económica. Sin terrorismo de Estado, porque cuando vos ves cómo se llevaron comisiones obreras enteras. Entre el 76 y el 77, claro, entendés que esa es la primera de todas las medidas. Sin irme de la historia y yendo al relato de Milei, en su construcción hay un revoleo permanente de mentiras históricas, ¿no? A ver. Y hay un montón de pibes que indefensos escuchan y dicen, bueno, será así. Estiró la barrera de los 70 años, él habla ahora de los 100 años, sí, ¿no? Se fue a 100 años. Sí. Y entonces, no solamente se llevó por delante a gran parte de lo mejor del siglo XX, se llevó por delante a los 9 años del 46 al 55, que es prácticamente creación de la industria liviana, de la industria pesada, de los derechos laborales, independencia económica, terminar con el pago de la deuda, empezar a estatizar los servicios. Aviones. Bueno, hay una frase de Perón que lo pinta todo, que es: cuando llegamos al gobierno importábamos hasta los alfileres que consumían las modistas. Claro. Y cuando vino el golpe hacíamos buques de ultramar. Exactamente. Bueno, parece que todo eso no sucedió. Mercante. Ahora, después, entre el 2003 y el 2015, saliendo de 2001, de 24% de desocupación, más del 50% argentino debajo de la línea de pobreza, una deuda externa monumental, casi de 180.000 millones de dólares, 39 cadáveres, un país con 14 cuasi monedas, la pucha que han pasado cosas, desde crecer a tasas chinas. Bueno, ¿cómo hacemos para poner de pie la verdad histórica? Porque es lo que confronta con lo que sucede en la realidad en este momento. Mira, para no remontarnos, después vamos a las cuestiones más históricas, pero hoy a la mañana estaba leyendo algunos informes, algunas cuestiones que a veces uno tiene pendiente, y recordaba que en algún momento, no sé si fue del 2022 o el 2023, en ese momento era la vicepresidenta Cristina, explica en una de esas clases que hace con sus filminas, sí. Y todo eso, las características de cómo... No la critiques porque nosotros acá pero ¿cómo no vamos a debatir y discutir? Aparte la compañera, a mí si algo tiene es capacidad y ganas de discutir y debatir, no como otros. Entonces, lo que uno miraba
Puede ser que lo haya discutido con ella y piense que lo dijo en público, pero para mí fue en público. La discusión cuando Milei explicaba que iba a hacer un recorte de tanto. ¿no? Del PBI. Sí, entonces que tiene un momento agarran unos numeritos y dice, bueno, para hacer esto tiene que avanzar sobre las jubilaciones. Claro. Por el peso que tiene la inversión, no el gasto previsional, la inversión. Porque la palabra gasto siempre la atamos, ¿no? A nuestras jubiladas, a nuestra salud y a nuestra educación. El pupitre es un gasto, la gasa es un gasto, los medicamentos, eso es invertís en la gente. Invertís en Correa tu sociedad. Correa decía, el gasto sos vos, ¿no? Cuando te hablan del gasto, el gasto sos vos, es tu vida. Y estas cosas muchas veces también, ellos han logrado, con mucho inesperado a mí entender éxito, que algunos sectores sociales, para nada de los más favorecidos durante la historia argentina, se sientan culpables cuando perciben una mano o media mano o 3 dedos del Estado, porque muchas veces no es más que eso, diciendo, no, pero yo trabajo, o sea, termina nuestro pueblo, el más trabajador, el más humilde, el que muchas veces no conoció un recibo de sueldo y vive en la informalidad sintiendo culpa, y aquellos que lo tienen todo, se han llevado todo, que son o tienen sus grandes promociones, como las ha tenido Tecpetrol, por ejemplo, en el precio del gas en Vaca Muerta, nunca sienten culpa de nada. Han logrado que nuestro pueblo sienta culpa de sus penurias, pero no aquellos que lo tienen todo, vergüenza, digamos, de no ser más solidarios con aquellos que lo han ayudado a generar esa riqueza. Y esta es la discusión que nosotros queremos tener. Yo quiero empresarios fuertes en la Argentina, sí, también quiero empresarias fuertes, empresarios, queremos eso. Y si son de origen nacional, mejor aún todavía. Ahora, bueno, muchachos, todos los reconocemos que existen ustedes. Es hora que también ese sector de poder económico reconozca que existe la gente. O sea, todos, bueno, los mercados existen. Para los mercados la gente no existe. Es una variable de ajuste. Como que si no existen o no están dentro de lo que el Estado invierte o en algún lugar, no tienen necesidades, no necesitan un pedazo de tierra donde vivir, una vivienda donde empezar a desarrollar sus sueños, sus frustraciones también, porque no es que todo nos sale bien. Pero bueno, en el marco de esta cuestión, que aparte tanto se discute la propiedad privada, bueno, logremos que haya más personas que accedan a la propiedad privada en la Argentina, o sea, una vivienda, porque estos planes económicos lo que uno logran es que nuestra sociedad tenga cada vez menos acceso a la propiedad privada y eso sea para unos pocos. Y el resto tenga o que fatigar, digamos, para poder ya no conseguir un alquiler, sino pagarlo, o un pedacito de tierra, o como también denunció la pandemia, el hacinamiento en el que vive una parte de nuestra sociedad. Por eso, cuando hicimos el aporte solidario, entendimos que una ley como el RENAVAP, hablando de qué se financia y no se financia, yo recuerdo que esa ley dictada durante el macrismo, que fue una ley escrita por Massot, Carrió y Mario Negri, estaba sin financiamiento. Claro. Estaba sin financiamiento. Y construimos el financiamiento a partir del impuesto al país, una sugerencia a quien fuera presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y después también lo pusimos como uno de los destinatarios de inversión de ese aporte en la ley de grandes fortunas. Entonces, si tenemos un poco de creatividad y un poco de audacia, seguramente vamos a ir encontrando las maneras para contar con los recursos. Pero aparte, bastante inexplicable. Si vos tenés una ley como el RIGI, que hace que la Argentina pierda grandes ingresos y al mismo tiempo pataleás porque decís que me quieren romper el equilibrio fiscal, bueno, cambia el RIGI. Saca el RIGI de la ley base y vas a ver cómo vas a tener los ingresos para nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Porque es tal el grado de incomprensión, digamos, de la situación, que ahora resulta que Petronas, los malayos, ayer lo veía el embajador de Malasia con el señor Francos, ahora quieren el RIGI. Me voy a decir una cosa, y lo voté. Para mí era bastante laxo ya el acuerdo de Petronas con YPF. Ya estábamos cediendo más de lo que uno entiende debe ceder. Y ahora resulta que los malayos dicen, no, ahora yo no quiero. Tiene media sanción de diputados y está en el Senado. Y ahora viene el embajador de Malasia, obviamente, a hacer el lobby por sus empresas y por sus cuestiones, a decir, no, yo quiero el RIGI. No, señor. Usted tuvo un acuerdo con el Estado argentino y sabe muy bien que con esa media sanción el proyecto era viable. ¿Qué hace el gobierno argentino? Le da y concede aún más a una empresa extranjera, como es Petronas y con el RIGI de Malasia. Con transferencia de jurisdicción, o sea, no se va a discutir aparte, acá. No, pero también estaba lo otro, o sea, por eso digo que quizá era bastante laxo. Claro. Y en vez de algo que había aceptado ya el capital extranjero, como en este caso, le damos más facilidades.
Si ya habían aceptado el otro, ¿para qué se entiende la innecesidad de lo que es el RIGI y que es abusivo y que tratan de abusarse de las condiciones en las que quedó Argentina después de la fiesta del endeudamiento de la que Macri, como decía el otro, no hablemos más de la deuda del fondo, hablemos de esto, no, vamos a discutirlo porque el ministro de Economía de Milei es el ministro de Economía de Macri. La ministra de Seguridad de Milei es la ministra de Seguridad de Macri. Entonces, que dé la cara, porque después no vaya a ser que me lo presenten en 60 días como un salvador. Es el máximo responsable de la situación que tiene nuestro país hoy. Y dentro de ese por eso perdió la reelección, ¿no? Y por eso ni siquiera pudo presentarse en una elección. Claro. Entonces tendría que tener más humildad, entender que sus ideas no son tan buenas como dice y tratar de sacar a la Argentina adelante en vez de ver qué cuota parte del gobierno puede manotear para hacer daño o negocio. Entonces Macri está, porque viste que hay quienes discuten, no, Macri no tiene injerencia. Pero ¿cómo que no? Si tuitea cada tanto a decir esta ley, esto, el otro, ¿no? Desde algún lugar que va a ser donde uno está jugando al bridge, se hace un tuit entre bridge y bridge y... Primero está con el 26% que aportó para la segunda vuelta, ¿no? ¿Sabes qué? Claro, obvio. Primero está el documento de Cristina, que pone en discusión cosas muy interesantes, lo tratamos aquí como agenda principal, y ahora sale un documento, Patria Sí, aportes para el debate del campo popular, para el debate, que además abre la convocatoria al plenario, un plenario que va a haber en Lanús el 8. Lo tengo para leer, todavía no lo Bueno, te voy a plantear un tema del documento, porque tiene que ver con lo que vos estás diciendo. El gobierno de Milei es un intento por volver a sintetizar a los grupos económicos locales y al capital financiero internacional. Esta convergencia no se experimentaba desde la década del 90. Cuando ambos sectores del poder dominante participaron de las privatizaciones menemistas. O sea, es un esquema que supone, que esto que vos decís, el RIGI, la ley base, que supone un regreso recargado a la década del 90 con vaca muerta como moneda de cambio. Vaca muerta, el salar del hombre muerto, si querés también, y todo lo que es el litio en el norte argentino, tenemos el acuífero guaraní, hay más todavía... quizás más chicas que vaca muerta, pero diferentes macizos, donde también es más shale gas, shale oil. Tenemos una pampa húmeda enorme. Eso está en juego. Generadora de alimentos y proteínas, nuestra pampa azul, ¿no? Todo lo que es la costa argentina. Entonces creo que si realmente no se presta atención y esto avanza, así en 3 años el pueblo argentino... ponerle que se sanciona este RIGI que sale y así el 80% en 3 años estemos en desacuerdo con la existencia del RIGI, el problema que vamos a tener es que cuando lo querramos sacar, los tribunales extranjeros que siempre fallan en contra de nuestro país, o casi siempre, 9 de cada 10, ya sabemos cómo van a fallar. Por eso es importante quizás retirar el RIGI de esta ley bases y discutir un régimen de inversiones entre todas las fuerzas políticas por la extensión misma que tienen sus 30 años. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que sucedía con Petronas. Petronas, a partir de que si el millón de BTU valía $15, entraba a debitar impuestos en la Argentina o a pagar diferente tipo de imposiciones fiscales. En el RIGI no. Ese acuerdo con Petronas decía que el 15% tenía que tener, digamos, manufactura nacional y tener que integrar al circuito de la industria argentina en su característica, ya sea mini, pyme o de servicios, de catering. Sí. Esto no. Entonces, ahí está, y es grave, porque entiendo, y obviamente avanza, sobre derechos de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, pero sabemos muy bien que si tenemos la capacidad y la inteligencia de volver a construir una mayoría en la Argentina, que eso también se exprese legislativamente, esos derechos laborales que hoy les están arrancando los podamos recuperar. Como fue, y se derogó en su momento, lo que fue la famosa ley Banelco en el 2004, fines del 2003 o tránsito del 2004. Hay otras cosas que tienen otro calado y otra profundidad, como es en el tema del RIGI, que quizás no son parte de la discusión mediática, por obvias razones, y por un montón de situaciones, pero creo que también el empresariado nacional debería mirar con atención esto y expresarse en un sentido, porque la verdad que aparte uno conoce diferentes proyectos. Mire, Chevron funcionó y fue, digamos, uno de los aceleradores de la producción en vaca muerta. Te podría decir allá al costadito de Perito Moreno, en Santa Cruz, la producción de oro y plata, o lo que es Cerro Vanguardia
también desde el año 97 y con participación del Estado. Sí. Y Quizás sea otra funciona, cosa, pero están sacando, digamos, minerales en la Argentina hace 27 años y en asociación con el Estado y funciona. Funciona. Hay que tener la inteligencia suficiente y salir de molduras que nos conducen, digamos, a fracasos. Y en ese sentido, esta cuestión hiperdogmática, digamos, de los gerentes, digamos, del poder financiero y económico, a todas luces nunca le sirve a nuestro pueblo. Sí. Y está visto. O sea, no hay que enojarse. Cuando erramos. Cuando erramos. Un poco lo explicaba el otro día Cristina también respecto a cuando dice, miren, nosotros en el 2015 dejamos con tantos programas sociales la Argentina, después pasó esto y esto. Bueno, ¿cómo reconfiguramos? Hoy deberíamos, como fuerza política, lejos de un Twitter y mostrarnos una foto, estamos discutiendo qué hacer, trabajar lejos, digamos, de ese sistema de redes, de protagonismo que enferman a las dirigencias, para realmente ver cómo abordamos y mejoramos algo que no funcionó como todos deseábamos que funcionara. Entonces, creo que parte de la discusión política que tenemos que tener es esa, y creo que ojalá la sociedad se integre y aporte, porque si ella no se integra, si ella no se involucra, complejiza aún más, digamos, esos factores, porque la sociedad cuando participa ordena las vanidades aparte. Sí. ¿No? En Los ese egos, sentido, ¿no? Todos bajan un poquito. Las enormes marchas, por ejemplo, del 8M, la marcha de mujeres, la marcha del 24 de marzo, la marcha del 1 de mayo, que fue la última la de las universidades. O sea, ¿crees que ahí está la fuerza movilizadora? Massetti diría, los que luchan y lloran, ¿no? ¿Crees que o será por el mismo sistema hegemónico va a buscar una salida? Creo, a ver, creo que fue la marcha del 23-24 de enero, después tuvimos 8 de marzo, después tuvimos 24 de marzo, después tuvimos la de universidades, con sus matices, sus diferencias, porque son marchas heterogéneas, aparte en su composición. Se dieron primero, más allá de su masividad, también pacíficas, más allá de las provocaciones, digamos, de un protocolo inaplicable cuando se moviliza tanta gente y que lo que hace es más provocar el desorden que evitarlo. Y yo calculo que lo que todos queremos es que ni un manifestante ni quienes custodian, digamos, por instrucciones de sus superiores diferentes lugares salgan lastimados. Y además se ejecuta más en pequeñas marchas. Eso generalmente uno trata de evitarlo constantemente. Puede ser que a veces tenga de carácter inevitable, y sí, puede ser. Pero hay que tratar de evitarlo lo más que podamos. Ahora, lo que uno entiende y ve en esa movilización de un sector de la sociedad, bueno, tenemos que buscar que se traduzca en participación también más activa de diferentes ámbitos, y nosotros tener la inteligencia suficiente para construir también esos ámbitos, y que pueda fluir una discusión que necesita de una mirada donde la experiencia de todos estos años no sea obviada. Porque si vamos a obviar la experiencia, vamos a tener un gran problema. Sí, ahí es donde, por ahí te dejo la pregunta picando, nos vamos a ir a las noticias en 4 minutos. Pero hay procesos históricos, pero estoy hablando de anoche, ¿no? Cuando estamos hablando de 2015, 2005 y 2010, proceso de desendeudamiento con casi quita del 70%, que posibilita dejar un país reordenado después de la locura, el pago al fondo efectivizado casi en tándem con Brasil, en un gesto geopolítico impresionante de Lula y Néstor, que nos pone otra vez con la soberanía política y la independencia económica al alcance de la mano, y poder comenzar a gobernar desde un lugar absolutamente propio. Hay un montón de situaciones que hoy parecen desdibujadas, que nunca, es más, te diría, para muchos nunca existieron directamente, nunca pasaron, no fueron parte de la República Argentina, y sin embargo se explican por default. Macri toma la deuda que toma porque Néstor la deja en cero, si no hubiera sido imposible. Macri toma la deuda que toma con los privados antes de la deuda con el fondo, por el grado de desendeudamiento, aquello que había dicho Duhovne en alguna oportunidad, si no hubiera sido absolutamente imposible. Si hoy estamos hablando de la posibilidad de volver a bajar persianas de pymes, y ya habían muerto en el macrismo cerca de 30.000, fue porque durante un lapso de la Argentina de 12 años se triplicaron. Claro.
todo eso es lo que hace mirá, hay un porqué, y ese porqué está oculto, está enterrado, pero a 10 kilómetros bajo tierra, y es lo que a uno le preocupa tanto, no esté en el seno de la discusión política, que a veces se lo afana la coyuntura. No, ahí el problema también son las miserias, ¿no?, de las dirigencias. Las miserias de las dirigencias. Sí. Y de eso se alimenta Milei. Si algo sabe hacer, y si de algún lado brota su poder o ascendencia sobre sectores sociales, es que sabe administrar y sacar provecho de las miserias que todos tenemos. Los modelos económicos no potencian nuestras virtudes, potencian nuestras miserias. Sí. Y algunos creen que reconocer el proceso de desendeudamiento es fortalecer la figura de Cristina. Claro, obvio. Y gana Milei. Entonces yo creo que este tipo de situaciones son las que realmente uno quiere discutir, porque como bien decías, cuando el macrismo llega a través del voto de la gente a la Casa Rosada, su ministro de Economía, Duhovne, habla de un extravagante desendeudamiento. De hecho, Macri, me acuerdo que en una reunión ahí apenas a los días de terminar y concluir su mandato institucional, dice que él le decía a sus funcionarios que la corten con el endeudamiento porque esto se iba a la M. Sí. ¿No? Después hizo otra cosa, a las 2 semanas, a las 4 semanas hizo otra, entonces ya Macri ha explicado lo que pasó en materia de endeudamiento durante su gobierno de 10 maneras diferentes. Tenés que elegir una, la que más te cierre o quieras y punto. Una inconsistencia llamativa para alguien que ostentó la primera magistratura de nuestro país, ¿no? Que es el lugar donde cada argentino y argentina, calculo, en algún momento debe pensar cómo me gustaría poder ser presidente o presidenta para poder representar los intereses de mi gente de la mejor manera. Entonces creo que ese no reconocimiento, porque aparte en el momento que se toman esas decisiones, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, hoy están vistas con los resultados positivos. En el momento que se transitaba, no era tan así. No, por supuesto. La relación de fuerzas no era encarar. Sí. Y ver y estar dispuestos a dar una pelea más que a perdurar en el poder por hacerlo. ¿No? Era una tensión entre lo que se podía y lo que se debía. Sí. Y tratábamos siempre de acercarnos más a lo que se debía. A veces sí, te toca, me dio hasta acá. Entonces lo que siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra gente no te pide que des todas las peleas o que las ganes todas, pero lo que no te va a perdonar es que huyas de ellas. Que no las des. Es que no las des. Después, obviamente, tenemos que acompañarla de resultados. Sí. Porque si no, te deberá buscar a alguien que dé las mismas peleas y pueda obtener esos resultados. Eso está bien y es lógico. Y nadie se tiene por qué enojar, ni nadie es imprescindible, por más que mucha gente que se cree que es imprescindible, no es imprescindible. Hay que saber estar en los lugares que hay que estar. Hay muchas personas, y esto sucede y es transversal a todas las fuerzas políticas, que se creen que si no están ellas hay que romper todo. Yo tengo otra mirada sobre esas cuestiones. Tengo una mirada mucho más quizás por la forma también y por lo que me tocó atravesar, por la figura de ellos, de saber tener el rol y el lugar sin pensar que si uno no es tan protagonista de algo, es un demérito o está mal. Uno tiene que estar en el lugar que realmente la fuerza necesita y cumplir esa función. Y cuando no lo puede hacer, ¿sabes lo que tiene que hacer? Irse. Claro. Máximo Kirchner, aquí en la M750, más de 40 minutos, tenemos que irnos a las noticias, estamos pasados, Gus, ¿te parece? Sí, gracias, Máximo. No, por favor, gracias a ustedes. Es con más kirchnerismo. Para mí es con la gente adentro, como siempre. Con la gente adentro. Con más kirchnerismo y con la gente adentro. Nos vamos a las noticias. Sí, dale, gracias, Gus. No, gracias a ustedes. Gracias, Máximo Kirchner.